Vamos a continuar. Yo sé que tal vez ya se les olvidó después de 2 semanas, ya que estuvimos ah, gozando del drama de Nicodemo en la noche y luego el Día de las Madres y nos desconectamos del libro de Santiago que estamos viendo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manera expositiva, para que hablan sus Biblias en Santiago capítulo 3 y vamos a continuar leyendo. Vamos a comenzar leyendo el versículo 13 al 18 y luego pues voy a darles una introducción resumida de lo que hemos cubierto para poderlos conectar con la nueva información para continuar. Y dice así en Santiago 3, ya lo encontraron en sus Biblias, su teléfono, su tableta, donde lo encuentren, ahí en Santiago capítulo 3, versículo 13, comenzando con el versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Que Dios bendiga su santa palabra. Y hermanos, recordamos, ¿verdad?, que el tema de la sabiduría en la cultura y en la mente de los hebreos era prioridad para ellos. Y que es algo que nosotros tenemos que imitar, porque esa es lo que es la voluntad de Dios. Cuando vemos en las Escrituras, pues sí, no estaban mal los hebreos en reconocer la sabiduría como prioridad. Es por eso, ¿se acuerdan ustedes? Salomón, cuando el Señor le dio como un cheque en blanco, le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Por qué? Porque él había crecido en esa cultura donde se apreciaba la sabiduría como algo prioritario, como lo más importante, ¿verdad? Y es por eso que en el Antiguo Testamento tenemos los 5 libros de sabiduría. Tenemos el libro de Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y todos son considerados, ¿verdad?, los libros de sabiduría, porque era un énfasis fuerte en la vida de los judíos, de los hebreos. Y es por eso que el mismo Salomón en Proverbios 4:7 dice: el comienzo de la sabiduría es este. Fíjense, está diciendo: ¿usted quiere ser sabio? ¿Usted verdaderamente desea tener sabiduría, la sabiduría de Dios? ¿Quién va a decir que no? No, aquí estamos por esa razón, ¿verdad? Entonces, pues todos decimos sí. Y luego nos dice cómo, dice: el comienzo de la sabiduría es este, obtener sabiduría. Dice: métele ganas. La sabiduría está a tu alcance, la puedes obtener. Ahí está Dios dispuesto, listo para darla. Ahí están las Escrituras con las instrucciones necesarias. ¿Y qué es lo que estamos viendo para tener esa clase de sabiduría? Y luego continúa diciendo: aunque cuesta todo lo que tienes, consigue entendimiento. Diciendo, no importa, es más valioso que todo el dinero que tú puedas poseer. El obtener sabiduría es de mucho más valor. Y es por eso, ¿verdad?, que Santiago aquí comienza en el versículo 13. Si ustedes se fijaron, con una pregunta que era una pregunta dirigida a cristianos. Era una pregunta dirigida a la iglesia, así como nosotros, que es una pregunta que es para nosotros. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Levante la mano. Ahora, sabemos nosotros que todos tenemos sabiduría
y entendimiento. Pero la pregunta principal aquí de Santiago es que podamos determinar nosotros qué clase de sabiduría tengo yo. Porque todos tenemos, ya sea la sabiduría humana o la sabiduría divina. Entonces muy fácilmente cuando dice ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Todos podríamos levantar la mano y decir sí, yo. Pero decir ahora los voy a poner a prueba. Vamos a ver qué clase de sabiduría tienes. Ya que en realidad sí tienes, pero vamos a ver qué clase de sabiduría. ¿Por qué? Porque en realidad al preguntar ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Su pregunta implica ¿quién de ustedes tiene la sabiduría divina? Porque esa es la prioridad para los cristianos, esa es la prioridad para Santiago al escribir a las iglesias, ¿verdad? Que podamos nosotros tener esa clase de sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Okay? Y pues solo hay dos tipos de sabiduría. Y aquí Santiago se está refiriendo al tipo de la sabiduría que viene de Dios. Por eso, ¿verdad? Santiago continúa ahí en el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y dice, ¿saben qué? Yo les voy a decir cómo pueden saber que ustedes tienen esta clase de sabiduría que desciende de lo alto. Que lo demuestre con su buena conducta. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Entonces está diciéndonos, miren, la sabiduría no es algo difícil de entender, no se trata de una filosofía dificultosa, enredosa. La sabiduría de parte de Dios es práctica. Y la podemos ver en la vida diaria. ¿Quién la tiene y quién no la tiene, la sabiduría de Dios? En la vida diaria vamos a ver si verdaderamente tiene esa clase de sabiduría. Por eso, ¿verdad? Que Santiago está en este pasaje comparando la sabiduría de los hombres, la sabiduría terrenal, la sabiduría carnal, la sabiduría demoníaca, con la sabiduría de Dios. Y en tres áreas, dice, en origen, que ya lo cubrimos eso, ¿verdad? El origen, de dónde proviene esta sabiduría, en operación, cómo opera, y es aquí donde estamos, y nomás cubrí la mitad. En cuanto a cómo opera, cubrimos lo que es, cómo opera, cómo funciona, cómo se ve la sabiduría del hombre en acción. Y ahora vamos a ver cómo opera la sabiduría de Dios en acción y en resultados, que va a ser para la próxima semana. ¿Cuáles son los resultados de cada una de estas sabidurías? ¿Ok? Bueno, primeramente en contraste de origen, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de esta? Santiago claramente nos lo hace saber, dice, esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. ¿Se fijan? Entonces, si se ven, ahí en verde estoy poniéndoles para que sobresalga que hay dos clases de sabiduría, la que desciende del cielo y la que es aquí terrenal, que es puramente humana y puramente humana. Cuando habla que es terrenal, está hablando la sabiduría del mundo. Cuando dice puramente humana, quiere decir que está relacionada con nuestra naturaleza pecaminosa, caída, que le llamamos la carne, que es la sabiduría carnal. Y diabólica, ¿por qué? Porque en realidad Él es el que está detrás de todo esto. Sabemos que Satanás, él es el que ha creado un sistema, le que llamamos el mundo. Cuando hablamos de que es mundano, estamos hablando de que está siguiendo ese sistema que Satanás ha creado, ha hecho un sistema de valores, de manera de pensar, de ética, de moral. Todo eso él lo ha creado y ese sistema del mundo atrae a nuestra carne. La atrae, la seduce, la invita. Ahí es donde está la lucha espiritual, porque es la tentación de ese sistema. Y entonces Santiago nos está diciendo, ¿verdad? Que tengamos cuidado, porque sí, esta clase de sabiduría que no es de Dios es muy tentadora, es muy atrayente para nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa. Y que debemos de luchar por verdaderamente obtener sabiduría de parte de Dios. ¿Okay? Porque, hermanos,
la sabiduría, la manera en que lo podemos entender es que en la manera en la que está compuesta la sabiduría, tiene conocimiento, ¿verdad? Que sin conocimiento pues no hay sabiduría. Entonces, tiene conocimiento la sabiduría, ¿sí? Y luego, ese conocimiento, para que verdaderamente se considere que es sabio, sabe relacionar ese conocimiento con los eventos de la vida. Sabe relacionarlo con la vida. Es como cuando tiene usted un rompecabezas y tiene todas las partes, pero no sabe dónde van. Entonces la sabiduría es que usted sabe dónde va y va acomodando y va pudiendo ver el cuadro completo de ese rompecabezas. ¿Sí? Entonces la sabiduría tiene las partes, pero las sabe poner en orden. ¿Sí? Lo ve claramente y entonces lo vive aquello. Ahora, esa definición de sabiduría se aplica para las dos clases de sabiduría, ¿verdad? La sabiduría humana, terrenal y diabólica tiene conocimiento, y ese conocimiento puede tener elementos de verdad y de mentira, mita y mita, o puede ser completamente mentiras. Y entonces, así es como fabrica su cuadro con esa información que tiene. Y así es como vive, porque en su sabiduría humana, así es como entendió la vida y así es como la va a vivir. ¿Okay? Mientras que con la sabiduría de Dios está compuesta de las verdades absolutas de la palabra de Dios. Entonces tiene uno esa información, ese conocimiento de la palabra de Dios, y ahora lo puedo relacionar con la vida diaria. Entonces estoy formando una visión de la vida, que así como yo veo la vida, así es como la voy a vivir, la vida. Así es como la voy a vivir la vida. Entonces, eso es lo que es la sabiduría, es práctica. Tanto una como las otras son prácticas, pero la próxima semana vamos a ver que los resultados de ambas es muy diferente. Es muy diferente los resultados de una y de la otra, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios, dice, hablando del pasado, de los creyentes, dice, vivían en pecado. ¿Sí? La persona que ha nacido de nuevo dice, vivía en pecado igual que el resto de la gente, ¿verdad? La gente está hablando del mundo, obedeciendo al diablo, lo crean o no lo crean, ¿verdad? Yo no lo sabía ni lo creía, pero era la realidad, era lo que hacía, obedecía al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Se niegan a obedecer a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esa es la terquedad que existe en el corazón del hombre, que rechaza la sabiduría de Dios por continuar con la sabiduría del hombre. ¿Sí? Entonces, el contraste, la comparación en operación, o sea, ya ver la sabiduría en acción. Y vimos la vez pasada, la sabiduría terrenal, ¿verdad? La sabiduría terrenal, y pues claro, ¿verdad? Fue un cuadro feo, un cuadro negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice así, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y vimos, ¿verdad?, en forma detallada las características de esta sabiduría terrenal, que concluyendo vimos que así es como se desenvuelve, se desarrolla. Dice, primero hay envidia y celos amargos que producen rivalidades, divisiones, que causan oposición y división, y para ganar se recurre a la jactancia, y jactarse usualmente involucra mentir. Entonces es todo un sistema que no le agrada a Dios, que deshonra a Dios, y para que nosotros los cristianos que fuimos salvos para honrar y glorificar a Dios, no. Por eso Santiago
hace primeramente la pregunta para que nos evaluemos. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Verdaderamente tienes la sabiduría? ¿Estás viviendo sabiamente? ¿De acuerdo a la sabiduría de Dios? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O volviste a vivir como Dios te encontró antes? Y es que es bien importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso. Y vimos los ejemplos de esa sabiduría terrenal. Vimos los ejemplos en acción en las vidas de personajes bíblicos que aplicaron esta clase de sabiduría terrenal y los resultados fueron desastrosos. Adán y Eva, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Adán y Eva, que dice las escrituras ahí en el capítulo 2, versículos, dice: cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también, fíjense lo que dice, deseable para obtener sabiduría, ella tomó un poco y se lo comió. Y también le dio a su marido que estaba con ella y comió. Fíjense lo engañoso de Satanás. Satanás nos dice: hey, hay un camino corto para obtener sabiduría de Dios, para que seas como Dios. Hay un atajo. No tienes tú que seguir las instrucciones de Dios. No tienes que seguirlas. No le hagas caso. Ese pastor es un legalista. Pero tú puedes encontrar otras maneras que puedes hacer y puedes encontrar sabiduría también a través de otros medios. ¿Y qué fue lo que encontraron? Un desastre, ¿verdad? Que todavía estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? Todavía, por eso estamos aquí. Sí. La Torre de Babel, otra gran idea de la sabiduría del hombre, y terminó siendo la palabra Babel sinónimo de confusión. Eso fue todo el fruto. Abraham y Sara, en esa situación con Agar y Ismael, ¿qué pasó? Es que todavía tenemos el conflicto, ¿verdad? Todavía ese conflicto no se ha terminado ni se terminará, sino que es profético. Todavía. Rey Saúl y Samuel. ¿Qué pasó con el rey Saúl? No quiso esperar a que viniera el profeta, el sacerdote, para hacer la ofrenda del sacrificio, y él tomó su lugar y le costó el trono. Desastres. ¿Por qué? Pero ¿no? La lógica humana muchas veces, la sabiduría humana. Judas, sus razones para seguir a Jesús, egoístas. Los apóstoles volviendo a la pesca cuando deberían de andar haciendo lo que el Señor les dijo, ser pescadores de hombres. El yugo desigual, que la Biblia nos dice: no hagas uniones, asociaciones incompatibles con los incrédulos. Y sin embargo, en nuestros deseos egoístas, en nuestras pasiones, creemos que podemos seguir una sabiduría humana que no va a tener repercusiones destructivas en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Ahí nos metemos en negocios con gente que no es creyente. ¿Por qué? Es una gran oportunidad, se va a hacer mucho dinero y además va a estar todo en papel. Es lo que muchas veces la gente dice: va a estar todo en papel. Sí, pero ¿no se te hace más importante el papel donde dice el Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿No será más importante ese papel? Yo lo he visto muchas veces, que he hecho con papel y terminó en desastre. Oye, estaba en papel. Lo mismo, ¿verdad? Los noviazgos, los matrimonios en yugo desigual. Se cree, ¿verdad?, por los sentimientos y las pasiones de que, pero es que usted no lo conoce. Usted no la conoce. Ok. Entonces, vemos, ¿verdad?, que en esta otra sabiduría es completamente diferente, la sabiduría del cielo, la sabiduría que viene de parte de Dios. Fíjense las características que nos da en el versículo 17 sobre esta sabiduría. Dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
¿Se fijan qué contraste, qué comparación tan extremosa entre el estilo de vida y los frutos a los que lleva la sabiduría terrenal, humana, diabólica, a la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría de Dios? Completamente. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas características. ¿Con qué propósito? ¿Para ser entretenidos? No. ¿Para ser enseñados? Sí, pero ¿con qué propósito? Para que nos evaluemos nosotros. ¿Con qué propósito nos evaluamos? Para ver exactamente cómo estoy y qué cambios necesito hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque si no hago eso, voy a estar haciendo exactamente lo contrario a lo que es el corazón del mensaje de Santiago. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 1 que les enseñé cuál era el corazón del mensaje? Cuando dice, no sean oidores únicamente de la palabra de Dios, sino sed hacedores de la palabra de Dios. Entonces no nos debemos de conformar únicamente con escuchar, sino la bendición está cuando tomamos el segundo paso. Escuchamos y lo vivimos. Escuchamos y lo vivimos y ahí está la bendición. Entonces dice que primeramente es pura. Esta sabiduría que desciende de lo alto es pura, y esta es la palabra para santo o apartado, ¿verdad? Que es lo mismo, santo, apartado. Esta sabiduría es santa porque tiene su origen en Dios, y solamente una persona que ha nacido de nuevo es un santo, ¿verdad? Es una persona que ha sido purificada por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces solamente una persona que ha nacido de nuevo puede tener la sabiduría de Dios. Porque verdad que una persona que no ha nacido de nuevo no puede uno esperar que tenga la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Es lo que a veces podemos nosotros fallar como padres, en querer exigir y esperar que mi hijo o mi hija, que no verdaderamente no ha nacido de nuevo, tenga una sabiduría como la de Dios, una sabiduría divina, cuando está operando única y puramente de acuerdo a su naturaleza. La carne pecaminosa es todo. Entonces es pura, dice aquí la palabra de Dios, que contrasta con esta pureza con la sabiduría terrenal, que se trata únicamente de nosotros. Es una ambición egoísta, es todo, ¿verdad? Mientras que la sabiduría que es pura, santa, es una sabiduría que, como dice aquí, ¿verdad?, que nosotros hemos sido apartados. Cuando yo no vivía en Cristo, cuando yo no era creyente, yo estaba siguiendo las corrientes de este mundo y estaba bajo el gobierno y el dominio de Satanás, aunque no lo creyera. Pero en el momento que el Señor hizo su obra de salvación en mí, entonces me apartó, me sacó de las tinieblas y me trasladó a su luz admirable, me apartó, me santificó, experimenté la santificación, el apartamiento del mundo, del pecado, de la carne, para ahora vivir para los propósitos de Dios, para los propósitos de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que una persona que está viviendo así, que se ha apartado y está viviendo para los propósitos de Dios, es una persona que está viviendo con esa sabiduría, con la sabiduría de Dios. Su comportamiento está demostrando que está viviendo con la sabiduría de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo relacionó la fe salvadora con la sabiduría espiritual, con la sabiduría que viene de parte de Dios. En Mateo 7, voy a leerles del versículo 21 en adelante. Ahí, ¿verdad?, comienza en Mateo 7 haciéndonos ver la comparación entre un verdadero creyente y un no creyente. Y luego procede a dar una ilustración de lo que es un creyente y un no creyente. Dice así con el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Se fijan la practicalidad? El que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?
Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y luego en el versículo 24 viene la ilustración y dice, por tanto, vean la conexión, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos cómo el Señor dice, solamente una persona que es un verdadero creyente, es una persona que ha sido santificado, que ha sido purificado, y es la persona que puede verdaderamente vivir con esta clase de sabiduría que es pura, dice, que es apartada de todo lo que no son los propósitos de Dios. Esa es la sabiduría santa. Y por eso es que las Escrituras nos recuerdan que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor, dice. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Okay? Ahora, amante de la paz es la segunda característica que presenta. Esta palabra significa no dado al conflicto. ¿Okay? Y verdad que hay personas que es todo lo contrario. ¿Cómo les encanta el conflicto? Hasta se los inventan, se los sacan de la manga, ¿verdad? Pero tienen que estar en conflicto con alguien. Y un amante de la paz en realidad es una persona que está mostrando que está siendo guiado por la sabiduría de Dios porque ama la paz. La paz con Dios, la paz con el prójimo. Dígame usted, ¿cómo se vive mejor la vida? ¿Estando en paz con Dios y con el prójimo o en guerra con Dios y con el prójimo? Todos hemos experimentado cuando hemos estado en conflicto con alguien, ¿verdad que es una carga que traemos en la conciencia? Es algo que está constantemente atormentándonos. Sí, como cáncer en los huesos, que está carcomiendo, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, y aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Que esta sabiduría que desciende de lo alto, que viene de parte de Dios, dice, es una sabiduría amante de la paz, que ama la paz, y por lo tanto la va a promover la paz, no el conflicto, ¿verdad? El conflicto no es, la sabiduría del hombre conduce a la competencia, a la rivalidad y a la guerra. ¿No lo hemos visto eso en hogares? ¿No lo hemos visto eso en las iglesias? ¿No lo hemos visto eso en los lugares de trabajo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ser esos faros que donde quiera que estemos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, podamos vivir con esa sabiduría de Dios y ser la diferencia, una gran diferencia que puedan ver las personas que verdaderamente vivimos en paz. Por eso en Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz. ¿Se fijaron en esa primera palabra? ¿Es fácil? No, dice, esfuércense por vivir en paz. Con todos, dice. Y procuren llevar una vida santa. Y lo ahí es donde continúa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La Nueva Traducción Viviente en la que se lo estoy leyendo. Pero es por eso, ¿verdad?, que nosotros debemos de desear como prioridad en mi vida la sabiduría que viene de parte de Dios por sus características, ¿verdad? Que es pura y es pacífica, ¿verdad? Porque fíjense lo que Santiago
en el capítulo 4, que después lo vamos a ver, dice, ¿qué es lo que causa disputas y las peleas entre ustedes? Y cada quien puede decir, no, pues el marido que tengo, no, la mujer que tengo. Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, qué diferencia de la sabiduría de parte de Dios, que ama la paz y no la guerra y el conflicto constante, constante, constante. Qué triste, ¿verdad?, que haya hogares en los que reina el conflicto en vez de que reine la paz. Y lo peor es que muchas veces en esos hogares, yo lo he visto, ya ni siquiera tienen esperanza de que algún día reine la paz, como que ya lo ven normal. Lo ven como normal, que reine el conflicto. Siempre está a flor de labio y está latente el conflicto, en vez de que reine la paz. Por eso es que tiene que comenzar conmigo, el vivir con la sabiduría divina de Dios y no ser tentado ni engañado por Satanás ni por el mundo para continuar operando con la sabiduría terrenal, humana, que me dice, sí, pues ojo por ojo, diente por diente, y esto, y termino no dando honra y gloria a Dios, no dando buen testimonio de lo que verdaderamente es una persona que ha nacido de nuevo. ¿Okay? Entonces, esta paz que dice que es característica de esta sabiduría, es una paz basada en la santidad, pero sin comprometer valores, sin comprometer doctrina, sin comprometer la moral, la ética. No porque yo quiera estar en paz con las personas, voy a comprometer aquello que no debo de comprometer. No lo voy a comprometer. Aquí me voy a mantener firme, aunque me crucifiquen. Y así fue como Jesucristo lo hizo. Él nunca comprometió su misión que tenía, que el Padre le había dado, y sí, le costó la cruz, ¿verdad? Entonces, sin comprometer. Y luego dice, ¿verdad?, que es esta clase de sabiduría que viene de parte de Dios, es bondadosa. O también, ¿verdad?, hay otras versiones que dice que es considerado, ¿okay? Bondadosa, considerado. Es la palabra en el griego epiaikeis, del griego, y es que tiene, según el contexto, tiene diferentes maneras de ver, maneras de traducir, ¿verdad?, esta palabra. Por eso, principalmente, estas características que Santiago nos da de lo que es la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios, van a ver en diferentes versiones diferentes palabras. Y no es que se estén confundiendo o se estén contradiciendo, sino simplemente es por lo que en otras ocasiones les he dicho, por la riqueza de los idiomas en los que Dios escogió darnos su palabra. Tanto el hebreo como el griego son palabras ricas, y entonces las palabras tienen muchas facetas, como les he dicho, como un diamante, ¿verdad? Que un diamante tiene muchas facetas, pero es un mismo diamante. Una palabra tiene sus facetas, puede usted ver sus diferentes caras. Así también estas palabras tienen diferentes caras. Entonces un traductor ve y le impacta más una cara de ese diamante y dice, esto es lo que significa. Otro traductor le ve a ese diamante otra faceta, otra que dice, esto es lo que significa. Y están traduciendo de esa manera, y por eso ustedes van a ver diferentes. Es una gran lucha para uno, ¿verdad?, cuando va a enseñar a predicar, determinar cuál escojo. ¿Cuál escojo? Es todas, pero en realidad cuando uno las ve dice, pues sí significan lo mismo, nomás que tienen su diferente faceta. Entonces, eso es lo que significa esta palabra, ¿verdad? O sea que mostrando amable consideración por las circunstancias, condiciones y sentimientos de los demás, considerado, compasivo. Es como
Yo recuerdo mi mamá muchas veces así nos decía, sean considerados, tengo que lavar, tengo que cocinar para 8 personas, sean considerados. Entonces pedía que tuviéramos esta característica de ser considerados, ¿verdad? Lo que dice ahí significa con gracia, significa con gracia. Es como cuando uno tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios, el Evangelio, con un compañero de trabajo, con un familiar. Entonces, uno debe aquí de usar la sabiduría de Dios y ser considerado, ser bondadoso, en el sentido de que si esa persona se pone agresivo y ofensivo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Lo mismo? No, porque entonces yo ya estoy operando con la misma sabiduría que él. Voy a caer en la sabiduría terrenal, humana, carnal, diabólica, y me voy a poner al dime y te diré. Sino que al ser considerado, dice ahí, mostrando amable consideración por las circunstancias, las condiciones, los sentimientos, o sea, que yo voy a considerar de dónde viene este ataque, estas ofensas. Vienen de una persona que no conoce la verdad, viene de una persona que está cegado por Satanás, viene de una persona que está bajo el dominio de las tinieblas y que me lo está peleando. Entonces yo voy a ser bondadoso, voy a ser considerado y no voy a cerrar la oportunidad de continuar dejando que el Espíritu Santo me use para hacer un puente que lo lleve a Cristo Jesús. Pero si yo no soy bondadoso, considerado y me pongo al tú por tú, eso que alcancé a construir lo voy a tumbar, lo voy a quemar de ese puente. Y ya, quién sabe por qué tanto tiempo voy a poder otra vez llegarle a esa persona. Yo recuerdo, a mí me pasó a mí al principio cuando me convertí, bien apasionado, ¡pum!, quemando puentes. ¿Por qué? Porque tenía pasión, pero no sabiduría. ¿Se fijan? Y nos puede pasar a todos nosotros. Y tenemos que combinarle las dos cosas. La pasión, pero con la sabiduría de Dios. Por eso dice, bondadoso, considerado. ¿Okay? Y luego también dice dócil, sumiso. Tienen otras versiones, usan la palabra sumiso, o sea, rendirse o ceder al poder o autoridad de otros. Ese es el significado en el original de la palabra. ¿Okay? Entonces, una de las palabras que más conocemos nosotros es la palabra sumiso, ¿verdad? Sumisión. ¿Cuál es la palabra favorita de los hombres mexicanos? Del macho man. ¿Cuál es? Esposas, sométanse, ahí dice en la Biblia. Y me he encontrado tantos hombres que es el único versículo que se saben, ¿verdad? Ni Juan 3:16 se saben, pero la esposa debe someterse al marido. Es así. Y pero en realidad, hermanos, pues cuando aquí Santiago nos dice que nosotros, que la sabiduría que viene de lo alto, como fruto, como producto, es que vamos a ser sumisos, ¿okay? O sea, que nos vamos a rendir ante la autoridad de otro. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? ¿Okay? Entonces dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Ese es Job 22:21. Fíjense, ¿testimonio de quién? De Job. Testimonio de Job. Y dice, sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Ahora, ahí es donde primeramente comienza la sabiduría de Dios, cuando nos sometemos a Él. Y luego someternos. Ahora, como les decía, cuando el hombre insiste que la mujer se debe someter al hombre, no les gusta ver un versículo antes, porque les echa a perder todo, ¿verdad? Porque un versículo antes
el versículo 5:21, el versículo 5:22 donde dice, y ustedes mujeres, estad sometas a vuestros maridos, pero un versículo antes dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces la sumisión es mutua, ¿verdad? Y luego, ya que el apóstol Pablo hace esta declaración general de sumisión, empieza a dar ejemplos individuales. No está diciendo, nomás la mujer es la única que tiene responsabilidad de sumisión. El hombre no. Él es macho, él puede hacer lo que él quiera. Porque nomás sus chicharrones truenan y punto. No es así, ¿verdad? Entonces, sométanse unos a otros. ¿Okay? Ahí está. El hombre se somete a su mujer. Y la mujer se somete al marido. ¿Lo creen eso? ¿O están diciendo, pastor, usted ya vino a regarla aquí bien feo? Dice, yo pensé que usted predicaba la palabra de Dios. Pero esta nueva doctrina que usted trae es una herejía. Esto es simplemente lo que dice la Biblia, ¿verdad? No es lo que digo yo. Lo malo es cómo malinterpretamos la palabra de Dios. Ahí está el problema. No en lo que dice la palabra de Dios. Son nuestras interpretaciones las que están mal. No lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el significado de la palabra, ser sumiso, ser dócil, dice ceder al poder o autoridad de otro. O sea que yo como hombre tengo mi propio rol, ¿verdad? Tengo mi área de autoridad en el que yo voy a cumplir con el rol que el Señor me dio. Pero mi esposa también tiene su área de autoridad al cumplir con el rol que Dios le dio a ella. ¿Verdad que es un rol diferente? Por eso es que somos hasta físicamente diferentes, para que podamos cumplir con nuestro propio rol cada quien. Entonces, ni yo debo de usurpar el rol de ella, pero ni ella el mío. No lo debe de hacer. Pero pastor, es que usted no entiende, y si él no lo hace, pues yo lo tengo que hacer. No lo tiene que hacer, porque ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar es que usted se va a frustrar de tal manera que va a andar como un volcán. ¿Han visto ese volcán ahorita que hemos visto? ¿Sí? Empezó a dar señales, ¿verdad? De frustración. La señal, empiezan unos temblorcitos por ahí, ¿verdad? Y así empieza también el hombre o la mujer que quiso tomar los dos roles, ya que el otro pues no está cumpliendo con su rol y pues alguien lo tiene que hacer, y entonces empiezan unos temblorcitos por aquí, porque ay, ¿qué está pasando aquí? Y cuando menos piensa viene la erupción, la explosión. Pues ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues, por eso es mejor que no. Siga lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere seguir la sabiduría de Dios, no usurpe un rol que no le pertenece, porque ni lo va a poder hacer, y lo único que va a pasar es que los resultados van a ser explosivos. Pero si él no lo hace, déjelo que vea las consecuencias de no cumplir con su rol. Déjela que vea las consecuencias de no cumplir con su rol ella. Déjela. Usted confía en Dios y usted cumpla con su rol 100%, porque de la otra manera ni va a cumplir el suyo ni el de su cónyuge. Ninguno de los dos. Va a ser un desastre. Va a ser un monstruo de dos cabezas. Es todo. Y nomás el Señor quiere que tengamos una. ¿Sí? Entonces, por eso ahora usted no usurpa ni toma una posición que no le pertenece. A mí no me pertenece la posición de mi esposa. Yo la voy a respetar y hasta la voy a apoyar para que ella pueda cumplir con su rol. Ella no va a usurpar mi posición ni mi función, sino que me apoya como ayuda idónea a que yo pueda cumplir con mi posición. ¿Y quién creen que van a ser feliz? Ese hogar va a ser feliz. Ese matrimonio va a ser feliz. Pero de la otra manera, olvídense. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la sabiduría de Dios. No la estamos siguiendo. Ahora, otra de las características que nos dice ahí, llena de compasión o misericordia, que es otra de las maneras en las que se tradujo esta palabra, llena de compasión, llena de misericordia, ¿verdad? Significa estar lleno de algo
significa estar controlado por, ¿verdad? Que cuando hablamos de estar lleno del Espíritu Santo, estamos diciendo ser controlado por el Espíritu Santo. No es controlado por el Espíritu Santo, no, controlado por el Espíritu Santo. Así también el estar lleno de compasión, lleno de misericordia, quiere decir que ese es el factor que controla mis emociones, mi mente, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Ser una persona compasiva y misericordiosa, ¿verdad? Porque entendemos eso. Quiere decir, ¿verdad? Como misericordia o bondad mostrada hacia un ofensor o un enemigo. Tener benevolencia. ¿Verdad que no es fácil esto? El mostrar compasión y misericordia contra un enemigo. No, ¿verdad que nuestra naturaleza humana dice, no, ojo por ojo, diente por diente? Pero la sabiduría de Dios dice, no. Porque si uno tiene la sabiduría de Dios, uno es como Dios. Y Él nos dice, no, ama a tus enemigos, hazles el bien. Hazles el bien. Entonces, eso es parte de la sabiduría que viene de parte de Dios. Está llena de misericordia. Porque, acuérdense, sabemos, Dios en su misericordia, ¿qué? No nos da lo que merecemos, ¿verdad? No nos da lo que merecemos. Porque ¿qué es lo que merecemos? Nosotros los pecadores que ofendemos constantemente a Dios en su santidad. ¿Qué merecemos? El infierno, ¿verdad? Es todo lo que merecemos. Pagar por nuestras ofensas que hacemos contra un Dios eterno de una manera eterna en un infierno, separados de Él. Pero Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Merece usted la salvación? ¿Sí o no? No la merece, pero Dios en su gracia, que es un regalo, nos lo da. Como un regalo de gracia, nos lo da. Entonces, así también nosotros con las personas, vamos a ser como Dios es. Y yo no voy a pagar mal por mal, sino al mal le voy a pagar con el bien. Porque así es como dice la Escritura. Porque yo estoy operando en base a la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios está controlada por la compasión y la misericordia. Y así es como voy a actuar. Por eso en las bienaventuranzas, en Mateo 5:7, Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Con misericordia. La parábola del servidor implacable, ¿se acuerdan de esa parábola? De aquel que el Señor le perdonó una gran deuda, pero él no le quiso perdonar una pequeña deuda a su hermano. Ahí el Señor Jesucristo hace la pregunta, si el que ha recibido misericordia debe o no haber mostrado misericordia con su consiervo. Entonces, la misericordia y el perdón van de la mano. Van de la mano la misericordia y el perdón. Cuando una persona no está dispuesta a perdonar a uno que lo ofendió, no está actuando con la sabiduría divina de Dios, está actuando con la sabiduría humana, terrenal y diabólica. 70 veces 7. Así es como dice la Escritura. Y luego también dice que esta sabiduría está llena de buenos frutos. Por eso quiere decir que produce resultados buenos, útiles, es productiva, resultados favorables tiene esta clase de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué da buenos frutos? Pónganse a pensar ustedes, una persona que está viviendo controlado por la sabiduría de Dios, digan ustedes si esta persona va a encontrar o va a ver como algo bien importante conectarse con Dios diariamente. ¿Lo va a ver como importante o como algo que puede pasar por desapercibido día tras día tras día? ¿Cómo lo ven ustedes una persona con la sabiduría de Dios? ¿Cuál creen ustedes que va a ser su accionar? ¿Conectarse o no importarle?
Y una persona que está actuando con la sabiduría del hombre, humana, carnal, no le importa, ¿verdad? Puede pasar y oye, viene el domingo y dice, ¡ay, los devocionales! Y ve el teléfono porque yo les mando un devocional todos los días, ¿verdad? Pues a todos ustedes les llega, ¿verdad? Si a usted no le llega, dígame para ponerlo, pero a todos les mando un devocional. ¿Y qué pueden decir? ¡Ay, cómo molesta con esto! Lo voy a bloquear este momento. Entonces, el Señor, ¿verdad? Nos dice en Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, todo pueden hacer. ¿Verdad que no dice eso? No, al contrario, dice, no pueden hacer nada. O sea, nada que honre y glorifique al Señor, nada que lleve adelante el reino de Dios aquí en la tierra, nada bueno para Dios. Sí, pues nosotros estamos llenos de activismo, ¿verdad? De actividades. Pero ¿qué es lo que verdaderamente es para la honra y gloria de Dios, para el extendimiento de su reino? Entonces, por eso dice ahí, lleno de buenos frutos. ¿Por qué? Porque considero que es no tan solo importante, pero necesario, imperante en mi vida, que yo me conecte con Dios para ser fructífero en esta vida, para poder dar los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Y luego dice, ¿verdad?, que es imparcial, es imparcial. Dice que no muestra favoritismo, trata a todos por igual, justo e imparcial. Y ya lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad?, este tema. Cómo tratamos a la gente, a un rico, a un pobre que viene a la iglesia, parcial o imparcialmente, lo vimos, ¿verdad?, que no muestra favoritismo. O sea que es una persona consistente e inquebrantable, que no compromete su compromiso y convicción y no hace distinciones injustas, ¿verdad? No hacemos distinciones injustas, decir, no, pues a este, ¿verdad?, lo voy a favorecer porque es paisano. Y lo hacemos porque dicen, es paisano, a este sí lo favorezco y a aquel no me importa, ¿verdad?, lo que pase, pero este sí es paisano, o tantas diferentes cosas que podemos verdaderamente comportarnos imparcialmente cuando la Biblia nos dice, Dios no hace eso, no lo hagas, no estás operando con la sabiduría de Dios. Y luego dice que esta sabiduría es sincera, que eso es lo que significa, nomás separamos las palabras, es sincera, ¿ok? En el griego es la palabra anupokritos, en el griego, anupokritos. Anu quiere decir sin, pocritos, sin hipocresía. O sea que la sabiduría que viene de parte de Dios es sincera, no tiene hipocresía, ¿verdad? Y esta palabra, ¿verdad?, de sincera, pues proviene de una práctica en la que la gente que vendía sus productos de alfarería hacían, ¿verdad? Hacían una alfarería y si su alfarería no era de alta calidad, cubrían las fallas con cera para que se viera como que era de alta calidad y poderlo vender a un precio mayor. Pero si usted quería esa alfarería, ese cuadro, esa esfinge, lo que haya sido, lo quiere para ponerlo allá afuera de su casa, lo ponían afuera de la casa y al rato con el sol, ¿qué creen que le pasaba a esa cera? Se derrite y dice, ¿qué es esto? Me engañaron, ¿verdad? Y es lo que el Señor quiere decir, que cuando nosotros somos hipócritas, estamos cubriendo la realidad con cera y va a venir situaciones, va a venir en que aquello se va a derretir y va a salir la verdad. Va a salir la verdad de nosotros. Y que la sabiduría que viene de parte de Dios no le pone cera a la vida. No le pone cera a su vida. Es así como es, ¿verdad? Así como debe ser. Y debemos de tener cuidado, ¿verdad?, nosotros, porque pues luego le decimos a alguien que vamos a orar por ellos y no oramos por ellos. ¿Creen ustedes que es una sabiduría sincera esa? Cuando nomás
queremos aparentar interés por una persona cuando en realidad ni tenemos el deseo ni el propósito de orar por ellos. Es nomás un decir, como decía mi suegro, es un decir. Sonreímos mientras alguien nos habla, pero realmente no estamos escuchando. No estamos aparentando que estamos escuchando, pero ya cállese, ya me tengo que ir. Le decimos a alguien que nos olvidamos de hacer algo. Ay, se me olvidó hacer algo que les pidieron, cuando en realidad no se le olvidó. La realidad es que no quería hacerlo. No tenía la intención de hacer aquello. Le decimos a alguien, llámame a cualquier hora, llámame. Pero cuando vemos quién nos está llamando, ay, ay, ay. ¿Será eso sinceridad? ¿O le pusimos cera a nuestro comportamiento? ¿Sí? Podemos decir cosas positivas delante de una persona, pero por detrás podemos estarlo criticando. Vamos a decirle a una persona, oh, qué gusto en verte, vamos a mantenernos en contacto, cuando en realidad ni quieres volverlo a ver. Y así, ¿verdad? Tantas cosas que pueden pasar. Y es por eso que el Señor dice, no, ¿te hace falta sabiduría? Que vimos ahí en el capítulo 1, que dice Santiago, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Él no se lo va a reprochar. Hermanos, para terminar, los que hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos que apreciar las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice ahí en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No. ¿Aprecian qué clase de espíritu tenemos? El espíritu de Dios. Sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿No son muchas las riquezas espirituales que nos ha concedido en Cristo Jesús? Hay que usarlas. ¿No es la sabiduría una de ellas? Hay que desearla, hay que buscarla y hay que ejercitarla. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición tuya de haber mandado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros los pecadores, que sin merecerlo, Señor, tú permitiste y tú dirigiste el sacrificio de tu Hijo Jesucristo a favor nuestro. Señor, ayúdanos a que apreciemos todas estas bendiciones que tú, Señor, nos has dado por tu pura gracia. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente deseemos lo que tú, Señor, deseas que nosotros tengamos, como es tu sabiduría. Señor, guíanos al arrepentimiento, al quebrantamiento, al reconocer que hemos operado principalmente con esa sabiduría carnal, humana, y que al final de cuentas es diabólica. Y que verdaderamente, Señor, tengamos hambre y sed de esa sabiduría que viene de lo alto. Gracias porque tú nos dices que tú estás siempre listo y dispuesto para darnos esa sabiduría. Que verdaderamente la busquemos, la deseemos, la apreciemos y la vivamos, Señor. Porque queremos traer únicamente honra y gloria a ti. Y es en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, que te lo pedimos. Amén.